Cocinando. Buenas tardes. Buenas tardes, estamos aquí cocinando. Carmen y África, estamos cocinando hoja de malanga. Estos llamamos en español hoja de malanga. Vamos a cocinar con pescado. Yan naman ahumado. guys, sa Pilipinas, ang tawag natin yan ay dahon ng gabi. Ayan. Ayan si Carmen at saka si Africa. Ayan, tapos bumili kami ng kamoting kahoy. Ang tawag nila dyan ay Eso es tubérculo. Se llama tubérculo. Comida Tubérculo? Tubérculo, comida Tubérculo. tradicional. Tubérculo de yuca. Yuca. Tubérculo de yuca, comida Tubérculo tradicional. di yuca. Sa atin naman, kamoting kahoy sa Pilipinas. Manok. Ayan, Tubérculo de manok. manok. Ayan. So, lahat guys, ipapainit namin yung mga pagkain namin. Kaya ito, yung binili ko na gabi. Ayan. 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 Natututunan, marami na rin silang natutunan. Ayan. Basta ituro mo lang sa kanila ano yung paano nila gagawin, paano nila linisan. Ayan. Sa atin, special yan. Laing, di ba? Yan. Sí, esta corta pequeña. Sí, así lo hacemos cuando lo cocinamos. Nagsasalita na naman sila nung iba nilang language. Ayan. Sí, eso, cuando terminar para lavar, después no, cortar antes o lavar antes. Lavar, después de lavar, cortar y luego cortar antes, Cortar, luego lavar. sí. Después, dejar aquí. Dentro del congelador. Congelador. Ganon guys, ang gagawin ko muna. Pagka-linis niyan, huhugasan niya, tapos tatagtarin daw ng maliliit. Tapos, ayan, pwede ko nang sa freezer. Ayan. Carmen din aquí. Aquí, cuando hay dinero, la parte, ¿no? Desde hace mucho que Hablar español, mejor para entender. Ajá. ¿Entiende español, no? Ayan, salitan kami sa paghawak ng pagbibideo guys kasi wala naman kami taga-video. Esto se cocina con pescado seco, Oo. o con carne seca, o con pescado salado, Oo. con aceite rojo. Sabi nila haluan daw ng yung parang laing dun sa atin, laing. Oo. Sabi ko naman sa kanila, yung tradisyon nila iba yon, yung sa kanila. Yung sa atin naman, sa Pilipinas, syempre, with ginatangan yon, di ba? Yung laing na maanghang siya. Tapos may halong isda, yung dry fish. Ayan. So, yun ang gagawin ko sa susunod na, baka sa next week ko lulutuin. Ayan. So, ganito lang guys. Katatapos, nag-ground ako, naghanap ako ng mga Christmas tree. Yun, so,
hanggang sa ano lang, kinukuhanan namin ng picture kung ano yung doon yung gusto nila. Yun, pagkatapos namin naglibot, ayun, namili kami ng ano, mga lulutuin. Ayan. So, kahapon pa ako naghahanap ng ano, yung kamuting kahoy. So, ngayon lang na nagkaroon kasi sabi nila sarado daw. Kaya yan, naluluto na guys. ¿Con qué tú vas a cocinar este, Rolly? ¿Con qué tú vas a cocinar este? Próximo, no sé. Próximo, porque hoy No, viernes. yo sé con qué. Pescado. Con pescado o carne de cerdo. Karne ng baboy, di ba guys? Yung haluan siya, yung taba. Ano, igigisa mo siya sa taba para mas lalong sasarap. O di kaya naman, kung meron lang sana tinapay, wala eh. Iba naman, may isda sila dito, kaso lang iba. Yung sobrang alat, halos na tabunan ng asin. Yung isda nila dito, kung tawagin, daing. Dito. Seka, ang tawag nila. Seka pescado, no? Dry fish ang tawag doon sa atin. Seka pescado dito. Marami silang maraming mga pagkain dito, ng mga gulay na hindi nila alam. Historia. Hace historia para... Esa historia África habla. Porque está No, sin hablar. Sí. Hay que hablar cómo se cocina, cómo se... estar en la ¿Cómo se cocina. cocina? África, ya le molestará. Ven a hablar, tú sí sabes hablar. No sabe hablar, me Vale, a mí. tú, Carmen, explícale. Vale, tú misma hablar. Vale, África hace eso arroz con ajo. Arroz. Todo. Ah, con ajo, ¿no? Sí, con ajo. Sí. Calentar con ajo. Ayan, guys, marami kaming mga nakatambak na balde. Kubo. Kasi ang wala kami kasing tubig dito na permanente eh. Ayan, saka lang nila binubuksan yung tubig pagka hapon. Ayan, guys. Tapos na ang kamuting kahoy. Ay, pasensya na guys ha. Kumbaga, nagpa-practice lang muna ako na mag-vlog. Baka sakali. Yan, mga busy. Mga busy sila. Ganyan sila magsangag. Aha, yan.
hindi nila ipapainit. Ilang beses ko na yan sinabihan sila na ipainit muna yung kawali. Pagka mainit na yung kawali, lagyan na ng, buhusan na ng mantika. Pag mainit na yung mantika, saka lang ilagay yung bawang. Yan. Lagi ko naman sinasabi, pero mahirap talaga yan. Sabihan mga ito. Pero okay na lang din. Ayawa? No, ayawa, makuno pa. Iso de arranca, nunca no agua. Yan, tingnan natin yun guys. Ano ba wala makuno buka ya? Ano na yan, ano? Iba na lang. Sila naman. Wala naman din. Kuan, grabe yan. Tuma. Sinabihan ko rin yan na durugin niya muna yung kanin. Himasin niya. Himasin yung ganun oh. Hindi siya talaga nasira. Apa man dun? Wala ba? Nawala na lang mo. No. Hindi na lang, ano, buwan mo. No, ya está. Hindi po ako mas. Está bien. Iti Ilocano, dapat nirumik na kumapay lang at ina ko bago nang niluto. Poner todo. Dapat ka quemado. No, todo está bien, no quemado. Sabi niya sunog daw. Kaya sabi ko hindi. Lagay mo lang lahat yan. ¿Ese tiene que calentar? ¿Esa verdura? Solo yung kita yung todo. Basta para calentar. Aba contenta que ni baba ni gai. Explica poner eso. Aba yeyi. Fuego. O fuego. ¿Dónde? En el Verdura. Verdura. Ujú. Este iba a salir ahora con esto. Mm. Sería posible. Andamos mañana, mañana, Ayan, si Africa. Oye, Fanny, María Zoom Africa. na kanyang kuway na yan, yung manyang manasuka. Ano, diabetika. Baka mo doon na manyang mo. Espanyol. Oh! ¿Cómo se dice hola, Filipino? Ha? Hola. Buenas Hello. tardes. Good afternoon. In Filipino, Filipino, magandang tanghali. Madangkan tanghali. Magandang tanghali. Madangkan tanghali. Filipino, muy difícil, eh? Magandang Magandang tanghali. tanghali. Mm. Magandang tanghali. Magandang tanghali sa inyong lahat. Ay, bueno. Si Pedro,
Porque mami, sí, ahora Mandangan tanghal. saber ahora hablar de español. Mami, mami es en Filipinas, Mami habla filipino. en mi país. Sí, poco a poco, sí. Tú vas a aprender poco a poco. Sí, cuando tú estás donde se habla cada día, tú aprendes. Ella va a venir diciembre para visitar. La visitar ecuatoriana. Espera 5 años. Ella va a venir diciembre, los niños van a quedar. Los niños No. van a quedar Todo allí. ah, Va a estar todo allí. 5 años. Ujú. Dice, no quiere más volver aquí. Solo pasear, visitar, así. Vos que va a venir a visitar diciembre. No venir como diciembre. Ella decide venir diciembre. Quizás no venir a hablar diciembre. Eva, llego en el lugar. Está igual que propaganda valiendo del mundo. Está volviendo. Raúl tiene mujer, ¿no? Sí, sí, Tiene mujer y hijo. sí. Filipino casado, mujer. ¿Por qué? Bueno, Raúl es un niño, aún es pequeño. no la verdad. Así a nadie de propaganda valiendo. Esa tiene de resta. Tenía promoción. Sí. Ajá. Camote en cajo y... Una vez. ¿Ya? ¿Ya está? Poco Poco. más. Este es poco, no muy nuevo, ¿no? Está Tiene lang daw. Son nuevos. Cuando hacen a Gapira ya con más boyana. Se da por estar una mayor. Antío. Acabamos va mi hermana contenta. Como esta me va como de hermano, como puño dormir. Một desayuno más y cubien bien anda y en su ñom. Mo verá para más churundi. Ya no sabe acá me limpia más de monterar y monterar tema de monterar caso ni porque me va a no ver acá man entiende no mande por vuelta me va. Sea para mi mana por cubien bien. Ayan. Bye muna tayo guys. Bye-bye.